No, la única presentación es darle a todos unos buenos días y contarles que Paola hoy nos va a hablar de un tema que ella y yo hemos conversado varias veces y es cómo poder uno mirar su interior. Entonces los dejo con ella y gracias, Paola. Gracias a ti, Guillermo. Qué lindo estar aquí y compartir este espacio. Gracias por el espacio generado y por todo lo que haces para traer precisamente conciencia y presencia a la conciencia. Bueno, entonces, como decía Guillermo, hemos hablado de esto. Yo ya hice varias presentaciones. Para los que no estuvieron, las pueden encontrar en la página de Vivir Sanamente. Y después de esas presentaciones que hice, como la de los sueños, la del juego y las reglas de la vida, estuvimos hablando con Guillermo sobre ir más a lo profundo, ¿no? Se habla mucho de presencia y que para generar o para estar en paz, para generar la vida que se desea y para estar dichoso se necesita ese estado de presencia, y se habla siempre de presencia en diferentes religiones y en diferentes culturas espirituales. Pero, ¿qué es la presencia? Entonces, simplemente para darles un pequeño resumen de lo que yo hago, yo tengo un consultorio de chamanismo, de conciencia chamánica, que enseño hace muchos años, y la enseño a las personas precisamente para que se empoderen y generen la realidad que desean. Es a través del deseo que uno se siente vivo, es a través de el sueño, de soñar y desear, que uno se llena de entusiasmo. Y nos hemos acostumbrados a no tener ese deseo y aceptar la vida como es. Entonces, la invitación de hoy en día es: vamos a utilizar, a generar esa presencia para precisamente generar la vida y esa vida entusiasta, esa vida llena de dicha, y generar los sueños que deseamos. Entonces, quería darles esta introducción para que entendieran que ese es mi trabajo, eso es lo que yo genero a través de mi consultorio, y que es una conciencia, yo lo llamo la conciencia chamánica. ¿Por qué? Porque va más allá de la economía, va más allá de la ciencia, de las religiones y de la política. Entonces, es importante ir más allá de estos 4 paradigmas porque, como bien decía Einstein, hay que pensar afuera del box para generar un cambio. Y estos son los muros, estos 4 paradigmas son los muros que definen este box, que definen esta caja en la que nos hemos olvidado de soñar, en la que nos hemos olvidado de generar esa vida entusiasta. Entonces, la presencia requiere de un estado de conciencia. ¿Y qué quiere decir un estado de conciencia? ¿Conciencia con respecto a qué? Conciencia con respecto al estado en el que se encuentra. La presencia es darse cuenta del estado en que la persona se encuentra. Es un estado de autoobservación. Para esto quería hacerles otra pequeña introducción para continuar con este tema de la autoobservación, que es muy importante considerar que en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a vivir la vida como un estado de creación, sino algo como un destino. Yo nací en esta familia, nací en este nivel económico, nací en este estado de salud y así eso me toca vivir. Eso es lo que me toca vivir.
El ser humano se ha acostumbrado, la sociedad se ha acostumbrado a vivir bajo un estado impuesto y se ha olvidado de que en cambio somos los creadores de la realidad. Somos nosotros que generamos una realidad. Así que generalmente el ser humano está buscando el sentido de la vida ahí afuera, está tratando de ver quién le da un sentido, quién le da una definición de amor, quién le da la definición de salud, quién le da la definición de riqueza, etcétera, etcétera. Entonces se está todo el tiempo definiendo o buscando una definición ahí afuera. Se está todo el tiempo definiendo con respecto a las experiencias, porque se ha olvidado que es el generador de estado, se ha olvidado que es el generador de la vida y que simplemente lo que está proyectado en esto que definimos como realidad es simplemente una proyección. Es una proyección de un video que nos pertenece, es una proyección de un estado que nos pertenece. O sea, el estado es una decisión. El ser humano está buscando el sentido de la vida allá afuera cuando se ha olvidado que tiene el poder de decisión, el poder de decidir qué video proyectar en esto que llamamos realidad, en esto que nuestros sentidos, 5 sentidos, definen como realidad. En cambio, esta realidad es una consecuencia a ese estado. Entonces, el estado de presencia es una autoobservación para darse cuenta desde dónde se está creando la realidad, para darse cuenta de la responsabilidad de la creación, para darse cuenta de la dirección que escogió de su energía creadora, para darse cuenta hacia dónde está llevando su energía creadora. ¿Qué quiere decir hacia dónde está llevando su energía creadora? Tenemos el poder del pensamiento, tenemos el poder de la palabra, tenemos el poder de las emociones y estos 3 poderes generan movimiento. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo ese movimiento? ¿Hacia dónde estamos transformando el plasma, la energía que está alrededor nuestra a través de esos 3 poderes? Ese es el estado de presencia, es darse cuenta desde qué conciencia estamos generando la realidad. El marinero que sale a viajar por el océano sabe dónde quiere ir y sabe dónde no quiere ir. Ha definido su rumbo y sabe que tiene que considerar lo invisible, o sea, es un pequeño barco en confronto con respecto a ese océano gigante, con respecto a lo imprevisible, con respecto a lo que no controla, pero sabe lo que controla, sabe a dónde quiere ir y en cambio a dónde no quiere ir. Es un estado de alerta, pero es un estado de alerta dichoso, porque conoce el resultado, conoce a dónde quiere llegar. Y entonces, sí es un estado de alerta, pero repito, es un estado de alerta dichoso, porque el resultado le da esa dicha, lo nutre. Es el nivel de conciencia que atrae vida. Y la conciencia es la única causa de los fenómenos que observamos aquí en esta realidad. Nuestra conciencia es la que va a generar movimiento, es la que va a generar vida, es la que va a hacer que Daniel se comporte de una forma con respecto a mí diferente a la que se comporta con respecto a Catalina. Es la que va a hacer que Claudia sea odiosa conmigo cuando en cambio es genial con su amiga.
eso es lo que va a ser mi estado de conciencia, y esto es muy difícil de aceptar en nuestra sociedad porque no estamos acostumbrados. Es mi estado de conciencia el que va a llevar a la vida cada persona que yo voy a cruzarme por la calle, por la vida, y cada situación que voy a vivir. Entonces les hablé de la autoobservación. La parte que se juega en este mundo, en lo que llamamos realidad, en este escenario del mundo, está determinada por el concepto que tenemos de nosotros mismos. Entonces la autoobservación es darme cuenta como el marinero a dónde estoy en este momento con respecto a mi resultado, desde dónde estoy generando. Estoy tranquilo, hay una tempestad, hay viento, no hay viento. Y desde esa conciencia de ese concepto de mí mismo, hay viento adentro mío, hay miedo adentro mío, hay seguridad, hay dicha, hay escasez. ¿Qué hay adentro de mí? ¿Cuál es el concepto que yo tengo de mí? Y desde ese concepto voy a generar realidad. Es mi subconsciente el que va a traer lo que es mi subconsciente que va a traer lo que yo genero aquí en esta realidad, que va a percibir, que van a percibir mis 5 sentidos. Siempre voy a traer lo que consciente o inconscientemente soy. Entonces, la presencia es el estado que me permite tomar conciencia de lo que soy, de lo que he anclado en mi ser como creencia, como concepto. Yo soy lo que siento ser. El subconsciente va a percibir la realidad a través de las emociones. El subconsciente, tu subconsciente, te ve como tú crees que eres. Y él va fielmente a encarnar esa creencia que tú tienes de ti en este escenario del mundo de la tercera dimensión que te va a mostrar. Pero este escenario es algo que se define después. O sea, ¿qué quiere decir? Este escenario va a mostrarte tu conciencia. Entonces, la presencia es darte cuenta, gracias a estas señales que te está dando el mundo material, que te está dando esta mise en scène, este teatro de la vida. Gracias a estas señales, darte cuenta desde dónde estás generando. No hay a nadie que cambiar, sino a nosotros mismos. Cuando yo apunto el dedo y digo, esa persona es egoísta, esa persona es odiosa, esa persona es violenta, en realidad tengo para que cambiar esa realidad, aunque me pueda parecer muy raro lo que voy a decir, aunque les pueda parecer muy raro lo que voy a decir, tengo que ir a cambiar esa realidad adentro mío, porque esa proyección, esa señal sigue a lo que yo ya he generado adentro mío, a un concepto que he generado adentro mío. Yo cambio el concepto que tengo de esa persona, yo cambio el concepto que tengo de mí mismo y yo voy a cambiar esa realidad. Entonces aquí pasamos a la parte práctica. El subconsciente te ve como tú crees que eres. Y uno puede acceder al subconsciente solo a través de las emociones. Entonces, es súper importante considerar algo que en nuestra sociedad se ha olvidado porque no es palpable y es el mundo invisible.
el mundo invisible rige muchísimo, casi tres partes sobre cuatro de nuestra realidad. En realidad es un poquito más. Es casi 4 sobre 4. Yo lo uso más con el porcentaje, es más fácil de entender. 99% de la realidad es invisible a nuestros sentidos. Nosotros vemos solo 1% de la realidad. Entonces es importante considerar esto porque el cambio se genera en la parte invisible a nuestros sentidos, pero no estamos acostumbrados, nosotros estamos acostumbrados a controlar, a dirigir, a imponer, a forzar, a usar la voluntad. Y en realidad, el cambio de la realidad, el cambio de la creación se genera desde lo invisible. Y por eso es que se necesita presencia, porque nuestros 5 sentidos no perciben el invisible. Y entonces ahí viene el estado de presencia a traernos esa autoobservación que necesitamos para liberarnos de conceptos que no nos pertenecen, que degeneran nuestro sueño, que degeneran nuestra realidad. Entonces les decía, vamos a la parte práctica. El inconsciente, el subconsciente, para llenarse de un concepto ha necesitado de una emoción. El inconsciente se ha llenado de un concepto o de una idea a través de una emoción percibida. Entonces, por ejemplo, mi madre muere a mis 20 años y yo me lleno de tristeza y de soledad. Y desde ahí, en mi inconsciente, genero un concepto de amor que es igual a necesidad, de amor que es igual a soledad. Entonces, ese concepto, a través de esa emoción que viví a través de la muerte de mi madre, va a generar en mí una creación automática, una proyección, unos eventos, unas señales que me van a permitir darme cuenta de este concepto inconsciente que tengo guardado. El subconsciente recibe impresiones solo a través de las emociones. Entonces, las acciones están determinadas por las impresiones del subconsciente. Y nosotros nos creemos que somos libres y que tenemos el libre albedrío. Y el problema es que en la tercera dimensión, en esta dimensión que llamamos realidad, que es lo que yo describo como una proyección, aquí no tenemos el libre albedrío. Lo tenemos es en la parte invisible, en la que no percibimos. Y para llegar ahí se necesita de emociones y se necesita de presencia. Porque por inercia nos vamos a ir a percibir esta realidad como una verdad, percibir este teatro, este escenario, este teatro de la vida o estas señales como algo que en cambio existe por sí solo. Entonces es importante volver al centro, volver a la presencia, recuperar ese estado de conciencia de qué soy, qué me está dibujando aquí enfrente la vida, cuáles son las definiciones de amor que tengo en mi vida, lo puedo ver en lo que sucede en mi vida, cuáles son las definiciones de riqueza, lo puedo ver en lo que sucede en mi día a día. Pero no perderme en esa descripción. Entonces, la presencia es prácticamente usar la autoobservación, describir qué está pasando hoy en día en mi vida y gracias a esa descripción
generar un cambio consciente, una decisión. Para eso, conscientemente, me voy a ir a liberar del pasado. ¿Qué quiere decir irse a liberar del pasado? Nosotros, como hemos olvidado que somos los creadores de la realidad y nos hemos perdido en esta realidad tercera dimensión, que es la proyección, hemos dado el poder a esta realidad. Y entonces, como les acabo de explicar, las emociones son las que generan, las que anclan información en el subconsciente, y es el subconsciente el que proyecta ese video que vamos a ver en esta escena que se llama vida, en este escenario que se llama mundo. Y el problema es que las emociones, como la muerte de mi madre a los 20 años, me van a generar, me van a determinar un anclaje. O sea, yo dejo a mis 20 años una parte de mí, la olvido y la dejo ahí. Y entonces voy a vivir a través de esa creación, que es lo que se llama en el chamanismo, traer una parte, de recuperar el alma, porque voy a dejar un pedazo de mi ser allí anclado. ¿Y cómo lo voy a percibir? Porque la vida va a mostrar que desde el momento en que mi madre se muere, mi definición de amor se vuelve necesidad, se vuelve soledad, y voy a buscar a alguien a quien o yo maternar o que esa persona me dé, me materne. Entonces, les decía, es muy importante irse a liberar del pasado, porque si yo no libero el pasado, es el pasado el que está creando mi futuro y no soy yo, no tengo libre albedrío. Es el pasado que está generando la decisión o la inercia de a dónde me estoy dirigiendo. Entonces, no soy un marinero que está disfrutando del viaje, sino que me estoy dejando llevar por ese barco que se da totazos y que me toca vivir porque así es. Entonces no estoy decidiendo ni aprovechando del poder creador que tengo, ni decidiendo de mi futuro. Y es muy importante, como les decía, liberarse del pasado, porque si no es el pasado, vivimos a través del pasado. Entonces, a los 20 años muere mi madre, luego a los 23 mi novio me pega, luego a los 30 pierdo la empresa en la que invertí todo mi dinero, y todo eso va generando un peso en mi vida, unos conceptos que me van quitando la luz, que me van quitando el sueño, que me van quitando el deseo y que me van apagando. Entonces es importante liberarse de todos esos conceptos, de todas esas situaciones dolorosas que se han vivido en el pasado, porque son las que por inercia están hoy en día generando su vida. ¿Qué quiere decir entonces concretamente liberarse del pasado? Les decía que en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a considerar el invisible, y es súper importante que lo consideremos, porque es el invisible que genera la realidad y en el cual podemos cambiar la realidad, a través del cual podemos cambiar la realidad. Entonces, es muy fácil liberarse del pasado, y para eso hay que usar simplemente lo único que nos permite salir de el sufrimiento, lo único que nos permite salir de un estado de inercia, y es la imaginación. La imaginación nos permite viajar al otro lado del mundo. La imaginación nos ha permitido generar las mejores invenciones que hay en este
en esta dimensión, tercera dimensión, en este planeta, en este escenario del mundo. Entonces, es gracias a la imaginación que hemos generado los computadores, que hemos generado la máquina de coser, que hemos generado la guitarra, que hemos generado todos esos deseos que hemos dado a la luz en esta dimensión, en este lugar donde proyectamos nuestros deseos. Y es a través de la imaginación que podemos cambiar el pasado. Entonces, concretamente, para poder generar una vida desde la presencia, la primera cosa que hay que hacer es ir a deshacerse del pasado doloroso que ha causado emociones que han anclado conceptos en nuestro subconsciente. Entonces, es simplemente cerrar los ojos y ir a recuperar esa parte del alma que hemos dejado en ese lugar de sufrimiento. Entonces, en la cultura chamánica se hace lo que se llama un viaje chamánico y el chamán va a recuperar esa parte de la persona, esa pequeña alma o ese pedacito de alma de la persona. Pero es súper simple hacerlo solo también, que es simplemente cerrar los ojos, como les decía, y irse a ver ese evento, esa situación dolorosa y simplemente iluminarla. ¿Cómo? Con la imaginación. Entonces va a depender de su imaginación. Podría ser arreglando la situación, que ustedes lleven una solución a ese momento. Podría ser que cambiaran la situación. Podría ser que llevaran un pedacito de luz. Va a depender de su imaginación. Entonces, lo importante es resolver ese lugar que generó dolor, porque hay un pedacito de ustedes allá que les está constantemente pidiendo energía. Inconscientemente ustedes piensan en ese dolor, están conectados a ese dolor. Entonces es muy importante a través de la imaginación ir a liberar cada momento doloroso de su vida, porque si no, eso es lo que está generando hoy en día su realidad. No se necesita sentirse culpable, no se necesita sentir arrepentimiento, no se necesita pensar con sentimiento en los errores del pasado, porque eso es volverse a infectar de esa creación, de esa emoción. Y en cambio lo que queremos es resolverlo. Entonces es importante ir a ese lugar donde fue doloroso y simplemente cambiarlo. Generar un momento de dicha, generar un momento de paz, generar un momento de amor, generar un momento de riqueza, liberar ese dolor que quedó anclado en ese momento. Entonces, si yo libero el pasado y libero la emoción que me ancló a ese concepto de no ser digna de riqueza porque perdí todo, de no ser digna de amor porque mi mamá me abandonó muriendo a los 20 años, por no ser digna de amor porque mi novio me pegó. Yo voy a poder, desde el momento en que libero esa emoción, voy a poder empezar a generar una nueva realidad porque ya no estoy en el pasado, sino que regreso al presente. Entonces, hablamos de la autoobservación para la presencia y hablamos también de liberar el pasado. La autoobservación me permite darme cuenta a dónde me quedé anclada, qué es lo que estoy proyectando hoy en mi vida. Eso me da la información
que me permite ver dónde me quedé en el pasado. Y una vez que tengo esa información, arreglo mi barco para que el viento o para que la tempestad no me moleste. Y entonces voy y libero el pasado. Entonces, no se observa al mundo exterior, sino que se observa las reacciones a él. Estamos acostumbrados a decir, mi papá fue el culpable de mi situación. Mi jefe fue el que no vio el valor en mí. Mi colega fue el que perdió la plata y por eso perdimos todo. Estamos siempre acostumbrados a apuntar el dedo y a observar el mundo exterior. En cambio, se requiere es de observar las reacciones al mundo exterior, que es otra cosa. No me voy a concentrar en lo que pasó, sino en cómo yo reaccioné. Cuando otro me agrada, cuando otro me ofende, cuando otro me molesta, yo lo que voy a ver es a mí. ¿Cómo reacciono yo a eso? ¿En qué pienso? ¿Qué hago con respecto a eso que pasó? ¿Cuáles son mis pensamientos? Nadie me calcula, nadie me considera. Nunca, siempre soy yo que tengo que llamar a mis amigos. Nunca nadie me llama. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes con lo que está pasando allá afuera? Eso es lo importante. Porque cuando tienen esa información, cuando tienes esa información, ahí puedes generar el cambio. Esa es la presencia. La presencia te permite considerar desde qué estado de conciencia estás generando y asimismo cambiar el estado. Desde el momento en que se genera se libera el pasado y se libera y se genera un hábito de autoobservación, o sea, de considerar qué es lo que te agrada y qué es lo que te ofende, pero no allá, sino aquí, entonces ahí se puede generar el cambio y se vuelve al estado de presencia. Ya no está más en el pasado y ya no está más en el futuro, sino que se puede viajar desde ese momento otra vez a la luz, otra vez a la dicha, otra vez a la creación entusiasta. Para eso, y voy a concluir aquí, se requiere un resultado, porque ahí ya saldríamos a otro conversatorio. Se requiere un resultado. ¿Qué quiere decir? Desde el momento en que yo vuelvo a mi estado de poder, en el que yo observo mis reacciones, en el que yo soy responsable de mi creación, en el que yo soy responsable de liberar mis emociones del pasado, ahí sí vuelvo a tener lo que se llama libre albedrío y voy a generar la creación que deseo. ¿Y cómo se genera la creación que deseo? A través del sueño, a través del invisible, a través del resultado. Les dije, es la imaginación la que nos permite salir de este estado y generar los grandes las grandes, no se me viene la palabra en español en este momento, pero las grandes realizaciones, un sinónimo, las grandes realizaciones que hemos generado en esta dimensión. La imaginación es lo que le permite a la persona salir del box
en el que ha generado los problemas en su vida y generar una nueva creación. Entonces, desde el momento en que yo recupero mi poder, recupero mi responsabilidad y he liberado mi pasado, yo puedo empezar a crear desde la presencia un futuro dichoso, o sea, un resultado que me permite brillar, un resultado que me permite nutrir a los demás y a mí mismo. Hasta aquí llega mi presentación porque me gustaría que pasáramos a el intercambio y las preguntas, que es muy importante para la presentación. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta. El jueves entrante tenemos una conferencia que es la segunda parte de cómo las energías alrededor del cuerpo muestran lo que uno tiene internamente, tanto enfermedades como situaciones ancladas como las que tú mencionas. ¿Es posible, analizando el aura, encontrar esas situaciones y de ahí salir a mejorarlas? Sí, eso, el aura o los videntes, que hay diferentes formas, hay los que ven los colores y hay los que ven las imágenes, son las personas que pueden ver cuál es la frecuencia que tú estás emanando. O sea que sí, son como traductores de la conciencia, correcto. Entonces, el aura va a demostrar, la lectura del aura va a permitir ver qué es lo que tú estás generando en este momento desde tu estado de conciencia. Lucía Prati pregunta qué sucede cuando hay un imprevisto. A ver, un imprevisto, ¿qué quiere decir con respecto a la vida? Es una creación ya, es una proyección. Los imprevistos son una proyección. Por ejemplo, la muerte de mi madre a los 20 años es un ejemplo, ¿no? Porque de hecho la persona que está haciendo esa pregunta es mi madre. Es un imprevisto, no existe, es una proyección que yo he generado. Lo que pasa es que en la tercera dimensión no hay libre albedrío. Y ahí es donde decía que se puede unir esta charla a la de los sueños, porque el libre albedrío existe solo en el estado se podría llamar el estado de meditación, en el estado de somnolencia, en el estado de conexión con el invisible. El libre albedrío solo existe en ese momento. En la tercera dimensión todo es un imprevisto. Todo ya es determinado y se determina, y para el que no ha escuchado las otras conversaciones esto le puede parecer raro, se determina en el sueño. O sea, cuando uno se va a dormir y se va a acostar sintiéndose cansado, sintiéndose triste por el día que pasó, sintiéndose eh, derrumbado por los acontecimientos del día, esa sensación, esas emociones son las que se están anclando en el inconsciente y ese estado es el que se va a llevar al invisible, que es la noche, y que va a generar la realidad y el video del día siguiente y de los días siguientes. Y por eso es que digo, este conversatorio se tiene que ver con el conversatorio que hicimos sobre los sueños. El que no es consciente de su poder y del poder de los sueños está generando unos conceptos, unas emociones que lo van a anclar a ese estado de tristeza, a ese estado de desesperación, a ese estado de desánimo. Entonces, con respecto al imprevisto, el imprevisto es algo que ya fue generado, pero sin darse conciencia, sin estar consciente, perdón, sin estar presente. No sé si he contestado, si pudiste entender mi respuesta. Se muere un familiar o una pareja, ¿sí? Ese es un imprevisto. Es que en la tercera dimensión todo es un imprevisto, pero al mismo tiempo es un rol que juega,
que es dirigido por las emociones que han anclado al subconsciente, las emociones, o sea, los conceptos que han anclado al subconsciente. Es difícil de entender porque no estamos acostumbrados a esta conciencia, pero lo que genera la realidad es el subconsciente, y el subconsciente está programado por las emociones y los conceptos que se han guardado a través de esas emociones. Por eso es que digo que este conversatorio es muy importante que se vean también el de los sueños, porque yo soy la que decido el estado de ánimo antes de dormirme. Y aquí va mi última. Hay una pregunta, Paola, que es que quieren conocer tu contacto para poder hablar contigo. ¿Qué contacto quieres participar? A ver, les puedo dar mi email. Es info@clavedesol.org. Y ese subconsciente está vinculado con el inconsciente colectivo y con una trayectoria del alma que va mucho más allá de esta vida. Sí, correcto, pero todo puede ser cambiado en esta vida, por algo vienes a esta vida. Entonces, una trayectoria del alma que va mucho más allá, sí, pero todo está aquí y todo está a la mano para generar el deseo, generar la dicha, generar el entusiasmo y reconocer el poder. Está vinculado con el inconsciente colectivo, sí, pero el único que existe eres tú. Entonces, en realidad, uno no se concentra en el inconsciente colectivo, uno se concentra en uno mismo. Si uno quiere cambiar el mundo, la única forma de cambiar al mundo no es a través del inconsciente colectivo, es a través de uno mismo. Entonces, aunque estemos vinculados con el inconsciente colectivo, la única forma de cambiar la realidad es a través de uno mismo. Ese trauma que se puede crear es por la dependencia que se creó. El trauma genera, el trauma tiene que ver con una emoción y con un concepto. Entonces tienes que ir a identificar la emoción y el concepto que se generó en ese momento en el que la madre muere, por ejemplo, a los 20 años y deja a la niña sola. Para ella, en este caso que estoy dando yo, que es un ejemplo, se le genera una dependencia. El amor se vuelve dependencia. Que no debería haber dependencia, simplemente la dependencia, el hecho de darte cuenta de que vives a través de un concepto de dependencia, esa simple conciencia te permite cambiar la realidad, no necesitas juzgarla, necesitas solo entender qué es lo que te molesta, qué es lo que te molesta hoy en día en la vida y apuntar el dedo a la molestia, lo que te frustra, te va a permitir identificar qué es lo que deseas y entonces generar el cambio. Y para generar el cambio se necesita la imaginación, se necesita el viaje en el invisible. Es solo a través del viaje en el invisible que se puede generar el cambio. Lo vemos en nuestra humanidad. La humanidad ha cambiado todas los grandes cambios que se han generado han sido gracias a la imaginación que creó un cambio. El problema es que como somos dependientes, como somos esclavos de esta realidad que percibimos, no confiamos en la imaginación, no confiamos en el invisible. Y es por eso que las religiones hablan de fe, porque se necesita fe. Se necesita fe, ¿qué quiere decir? Se necesita aclarar muy bien lo que se quiere. En la Biblia se dice, Dios dijo la luz y la luz se hizo. No sé si está bien la traducción. Guillermo, de pronto tú la sabes decir bien.
Es que estoy acostumbrada a decirla en francés y No, Dios, está bien, no te ok, preocupes. Dios dijo la luz, y así fue. Para poder generar la luz, primero Dios dijo, o sea, sabe qué es la luz, vivió la luz. Eso es la imaginación. Viajó a ver, a definir, a entender con su imaginación qué era la luz, pero la luz no existía todavía. Y aún así, él vivió la experiencia de la luz antes de crearla. Entonces, el hecho de que haya dependencia, para volver a la respuesta, a la pregunta, yo apunto el dedo, hay una dependencia y gracias a eso que me molesta, voy a ir a ver desde en qué momento en mi vida generé esa dependencia y disolverlo a través de la imaginación para luego, gracias a la imaginación, crear el estado deseado, crear una nueva realidad hermosa. Cuando no hay entendimiento con la pareja, ¿cómo busco en mi interior qué está ocasionando esto? ¿Cómo logro que no me afecte emocionalmente esto? ¿La imaginación es suficiente para alcanzar la independencia emocional? Muy buena pregunta, gracias. Esto era lo que yo quería para seguir la presentación. Entonces, cuando no hay entendimiento con la pareja, yo puedo describir qué es lo que me está generando molestia. Es egoísta, regaña todo el tiempo, vive amargada, no sé, ahí la define. Y al momento que yo defino eso, esa es la sombra. Yo puedo definir la sombra. El ser humano necesita de la sombra para tomar conciencia. La presencia necesita de sombra y luz. Yo necesito apuntar el dedo a lo que me molesta para generar la conciencia de lo que deseo. Mis ojos, para poder distinguir esta realidad, necesitan de sombra, porque si estuviera solo la luz, yo no podría distinguir los objetos que están enfrente mío. Igual es la conciencia. La conciencia necesita de la sombra, definir, apuntar el dedo al problema para luego generar la luz, o sea, definir lo que deseo. Yo defino el problema, lo apunto y luego voy y lo borro. Entonces, este es un caso práctico que podemos usar para explicarles lo de la presencia y lo que expliqué hoy. Voy, cojo y digo, mi pareja es egoísta, mi pareja vive amargada. Ok, entonces yo apunté el dedo y definí eso. Ahora, concretamente, voy y borro todos esos momentos en los que yo me llené de amargura con ella, en los que yo me llené de rabia con ella, en los que yo me llené de odio, de desespero, de tristeza. Necesito irlos a borrar, porque todo eso que está en el pasado está hoy en día creando la realidad y degenerando mi realidad. Porque yo no sabía que cada noche que yo me acuesto estando triste, estando sintiéndome sola, sintiéndome pobre, cada noche que yo pasé haciendo eso, yo nutrí ese estado, lo multipliqué por 8 y por eso les digo que es importante ir a ver el conversatorio de los sueños. Yo voy, apunto el dedo, resuelvo eso en el pasado, lo ilumino, ¿cómo? Con la imaginación. ¿Cómo? Como se les ocurra. Hay que dejarse llevar por la imaginación. Puede ser una luz bellísima que ilumina esa escena, puede ser un olor delicioso y entonces los dos en cambio de pelearse se pacifican, se quieren. Hay que ir a resolver todas esas veces que se acostaron con tristeza, que vivieron tristeza, que vivieron frustración, etcétera, y resolverlas.
porque si no, están allá, anclados. Entonces, ¿cómo logro que no me afecte emocionalmente esto? Hoy en día le afecta emocionalmente porque está allá, lo está viviendo. Entonces, es simplemente ir a resolver todo ese pasado y se necesita con paciencia, paciencia infinita, porque si hubiesen tenido esta información desde el principio, y por eso es muy importante que esta información le llegue a todo el mundo, usted no hubiese necesitado de ir a pasar tiempo a resolverlo, hubiese resuelto el mismo día, y es lo que tienen que aprender a hacer. Por eso les digo que vayan a ver los sueños. ¿Cómo logro que no me afecte emocionalmente esto? Tengo que irlo a resolver. Lo que no está resuelto, lo estoy proyectando en mi vida hoy en día. ¿La imaginación es suficiente para alcanzar la independencia emocional? Sí. Pero antes hay que considerar la sombra. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que me está generando molestia hoy en día? Y entonces irlo a resolver, al momento de que yo lo considero, lo resuelvo en el pasado, dejo de nutrirlo, vuelvo al presente y ahí sí puedo usar mi presencia para generar el futuro. Entonces, lo que quiero dejar claro es que está la presencia que se necesita para liberar el pasado y una vez que liberado el pasado, la presencia se va a usar para generar el futuro deseado y mantenerme en constancia, mantenerme con paciencia infinita conectada al resultado. ¿Tienes alguna recomendación para trabajar la imaginación? ¿Algo para hacer antes de ir a dormir? Lo expliqué en el conversatorio de los sueños. Es muy importante trabajar la imaginación antes de irse a dormir, porque es la imaginación que crea la realidad. Lo vemos en nuestra humanidad, todo lo que hemos generado, los aviones, todo, esta mesa, este computador, todo ha sido a través de la imaginación. Y el momento más poderoso es el momento que la religión tradujo como la prière, ¿cómo se dice en español? El rezo, pero no es el rezo, sino que alguien me ayude a traducir esa palabra. Cuando uno reza antes de irse a dormir, la religión, la plegaria, gracias. Antes de ir a dormir, la religión nos enseñó que hay que rezar. Hay que rezar, esta es la palabra que estaba buscando. Y lo que necesitamos es conectarnos al más allá. Lo que necesitamos, el rezo, viene de una costumbre chamánica muy antigua, porque antes de las religiones estaba la conciencia chamánica, y que es simplemente ponerse en rodillas para no quedarse dormido y resolver el día antes de quedarse dormido y definir a través de la presencia lo que quieres desear, lo que quieres generar, o sea, el deseo. Entonces, lo que acaba de decir justo antes, la presencia se necesita para liberar lo no deseado, la sombra, y generar la luz, el sueño, el deseo que habita en cada uno de nosotros. Entonces, la plegaria a rodillas fue generada por una deformación de esta información que es muy importante y que es el invisible que genera la realidad. Entonces, antes de que existieran las religiones, se ponía la gente en rodilla, era para conectarse con el invisible sin quedarse dormido. Porque si te quedas dormido sin haber resuelto lo triste, lo molesto, lo desagradable que viste en el día, lo vas a proyectar al día siguiente y ahí ya no tienes libre albedrío. En la tercera dimensión
no tienes libre albedrío. El único libre albedrío es la reacción que vas a tener en palabras, en emociones y en pensamientos a lo que ya generaste desde tu pasado, a lo que ya generas a través de una creación de frustración, de rabia, de tristeza, de pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, la oración o el ponerse en rodillas que nos enseñaron la cultura religiosa viene de mucho más lejos y es una conciencia de algo muy valioso que es el invisible. Uno se pone en rodillas es para no quedarse dormido, pero tocar el invisible con esa sensación de semi-inconsciencia. Estoy consciente de mi cuerpo porque estoy arrodillado, incómodo, pero estoy cansado, tan cansado que me estoy yendo al mundo de los sueños, pero aún así estoy aquí. Es un estado de presencia de las dos dimensiones, de esta realidad y de la realidad invisible. Y ese estado de presencia es súper poderoso porque es el más fuerte. En ese momento que el subconsciente se va a llevar el equipaje para generar o degenerar la creación en la proyección, o sea, en lo que nosotros llamamos realidad, que es lo que perciben los cinco sentidos, pero eso ya es una proyección, eso ya está determinado, ahí no hay libre albedrío. El libre albedrío está en la oración, el libre albedrío está en la conciencia de las emociones y de las experiencias que se llevan antes de irse a dormir. Tuve un accidente en diciembre donde tuve una fractura de cráneo y un coágulo en el hemisferio izquierdo que me tuvieron una semana en terapia intensiva. Al despertar de la operación me sentí una persona nueva. Todo lo invisible de lo que hablas empecé a sentirlo en mi vida y a sentir su influencia en mi vida. Me sentí por primera vez parte de la vida y pude empezar a ver mis sombras a través de la luz y pude sentir esa luz en mí. Esto pudo ser creado por mi subconsciente para ayudarme a trascender y cambiar cosas que yo no podía. Y el hecho de que el accidente haya sido en mi hemisferio izquierdo, que es el que maneja la razón, también pudo ser para destrabar en mi ser racional los conceptos y juicios que yo tenía y tengo de mí. Si uno comienza a atraer seres luminosos en su vida, puede ser una evidencia de que está en ese camino. Eso sería una creación en presencia. Muchas gracias por la pregunta. Me permite también retomar varias cosas. Ok, entonces, la vida, nosotros vinimos aquí para tomar conciencia de nuestro poder. Entonces, es como un contrato que tomamos al venir aquí, porque esta dimensión, gracias a la densidad de espacio-tiempo, nos permite experimentar la creación. Y entonces nos permite, es como la plastilina, trabajarla, decidir qué cambio, qué color uso, qué forma le quiero dar. O sea, es una materia que me permite ensayar, equivocarme, volver a empezar. Y lo mismo es esta vida. En esta dimensión es como la plastilina. Me puedo equivocar, puedo volver a empezar, puedo desbaratar lo que hice, puedo cambiar de color. Entonces, lo que tú describes aquí de ese accidente es en realidad que como vinimos aquí a despertar a nuestro poder y generar esa conciencia, esa presencia de nuestro poder, de nuestra responsabilidad, la vida nos va a dar empujoncitos para que nos despertemos. Entonces, puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser un problema de dinero, puede ser un virus, puede ser un problema relacional. La sombra existe porque es necesaria para la toma de conciencia. Entonces,
Lo que tú acabas de escribir podría ser visto como la sombra, pero nuestro inconsciente o nuestra forma de ver la vida ha hecho que la sombra sea el malo. Y en realidad la sombra no es mala, es súper positiva, súper importante. Y cuando entiendes esto, le pierdes el drama a la sombra. Entonces no necesitas ir al sufrimiento. Entonces sí hubo dolor, pero físico, en lo que tú me describes, pero fuiste más allá del sufrimiento. Pudiste despertar a lo que tú describes como la luz, porque es exactamente eso. La vida está de día y noche, hay día y noche, lo mismo en la creación. Hay luz y sombra, habrá altos y bajos, y uno simplemente observa. Lo importante es no caer en el drama, no caer en el sufrimiento, sino describir, ok, este es un estado de sombra, ok, perfecto, ya va a llegar la luz. Ok, este es un estado de luz, ok, perfecto, ya va a llegar la sombra, pero la sombra no es nada malo. Entonces, como tú lo estás describiendo en tu experiencia, en lo que viviste, ese accidente te llevó a luz, te llevó a generar un estado de conciencia que te permite ver otras cosas que no veías antes. Entonces, la sombra no es mala, es algo que nos permite identificar la luz. Y esto es lo que acabas de explicar con tu caso. Así que muchas gracias. Seguramente que la sincronicidad de que fuera en el hemisferio izquierdo no es seguramente, es así, tiene que ver, todo es geometría, todo es matemática y todo tiene un significado. Entonces, claro que sí. Hemisferio izquierdo destraba el racional y te lleva a ver la claridad en tu vida y liberarte de los juicios. A ver, ¿cómo resuelves antes de dormir lo negativo sucedido durante el día? Esto lo expliqué en el conversatorio de los sueños. Es simplemente, para decirlo en 2 palabras, nunca irse a dormir bravo, nunca irse a dormir triste, nunca irse a dormir sintiéndose enfermo, nunca irse a dormir teniendo un problema. Siempre, siempre resolver el problema antes de quedarse dormido. Por eso este mensaje que les dejo aquí, sueña pero no te duermas. Sueñen siempre y deseen, pero no se duerman. Porque el que se duerme sin haber cambiado ese estado negativo, ese problema, lo está llevando a la creación, lo está llevando a la proyección en la tercera dimensión. Se va a volver la película que van a ver proyectada en su vida. Entonces, más yo veo a mi novia, a mi pareja como el problema, más va a ser el problema, más me afecta ese conflicto, esa relación, más me afecta emocionalmente, más voy a estar en ese problema, más lo voy a vivir, más lo voy a sentir. Solo recordarles que no se duerman y no se duerman cuando sueñan, o sea, no se dejen llevar por el pasado, no se dejen llevar por las emociones, lo sucedido, y si no, hay que seguir soñando y seguir nutriendo el sueño que desean. Sueñen, pero no se duerman. Muchas gracias. Bueno, mil gracias. Como siempre, interesantísimo el tema y deja muchos interrogantes para seguir trabajándolos.